Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmos capítulo 90, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Te invito a orar. Amante Padre que habitas en el cielo, pero que habitas por medio de tu Espíritu con cada uno de nosotros, te pedimos en este momento que al estudiar este Salmo, que el Santo Consolador sea nuestro Maestro y nuestro guía. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje que tienes para nosotros para fortalecer nuestra fe en ti. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Con este salmo comienza el libro 4 de los Salmos, que va desde el capítulo 90 hasta el capítulo 106. El libro cuarto de los Salmos presenta el quebranto del mundo, incluyendo la mortalidad humana en el contexto de la soberanía de Dios. El sobrescrito del Salmo 90 dice: oración de Moisés, varón de Dios. Esta es la primera oración de Moisés que encontramos en los Salmos. A él se lo llama el varón de Dios. Este título dado a Moisés como aquel que caminaba con Dios y guiaba a su pueblo. Cuando hablamos de Moisés, hay mucha historia que llega a nuestra mente. Y es en esa vasta experiencia de conocer a Dios y al hombre que escribe este salmo para mostrar cuán grande es Dios y cuán pequeño es el ser humano. La eternidad de Dios en comparación con la brevedad de la vida del hombre. Por eso el hombre, al reconocer la brevedad de su vida, debe buscar al Señor para obtener sabiduría y vivir estos pocos años con inteligencia, dando prioridad a las cosas más importantes. Este salmo, según Isaac Taylor, dijo: es la más sublime de las composiciones humanas, la que expresa los sentimientos más profundos, los conceptos teológicos más sublimes, las figuras más expresivas. Se ha dicho que el Salmo 90 es una melodía del poder y del propósito de Dios con una nota disonante de la debilidad y brevedad de la vida humana. Todo lo que el hombre haga es pasajero, todos nuestros logros, todo nuestro trabajo pasará, solo Dios permanecerá para siempre. Por eso debemos vivir estos pocos días en una relación viva y especial con Dios. La satisfacción, la alegría y el éxito en el trabajo, todo esto debe emanar de la correcta relación del débil hombre con el eterno Señor. Este salmo escrito por Moisés nos enseña varias cosas. En primer lugar, vemos la manera en que Moisés, al comenzar este salmo, expresa algo acerca de la bondad y eternidad de Dios. Leamos los versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaran las tierras y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí se destaca dos cosas. En primer lugar, Dios siempre ha sido y siempre será el refugio de sus hijos, el lugar donde encuentran seguridad, paz y fortaleza. Y en segundo lugar, la manera en que Moisés aborda la preexistencia de Dios. Aquí no usa solo un juego de palabras, porque desde antes de crear este mundo, Dios siempre ha sido Dios. Desde la eternidad, Dios siempre ha sido nuestro Dios. Mucho antes que existiéramos, Dios planeó que nosotros fuéramos sus hijos. Tenemos un Dios eterno que nos ama y en medio de las dificultades, en Él encontramos refugio y seguridad. Cuando leemos los versículos 3 al 6, encontramos una segunda lección.
en contraste con la eternidad de Dios, la vida del hombre es corta. Leamos el versículo 3. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos, hijo de los hombres. La palabra que usa el salmista para hablar del hombre es Enosh. Y esta palabra nos describe al hombre en su debilidad. El hombre cuando muere se vuelve polvo. Fuimos creados de barro y polvo y allí hemos de volver. Por eso hay un llamado, convertíos, hijos de hombres. Lo que está diciendo es volved, regresar, una aparente referencia a la muerte. El concepto de que todos, sin distinción de alcurnia, nacionalidad, riqueza u otro motivo de distinción, deben morir es el pensamiento más sombrío de todos. Y esto se contrasta con Dios, versículo 4. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El transcurso del tiempo no significa nada para el Dios eterno. Dios marca el tiempo de nuestra existencia y después del pecado, en poco tiempo, volvemos al polvo de donde fuimos tomados. En cambio, para Dios, un día es como 1000 años. La vida nuestra es comparada con la hierba del campo, versículos 5 y 6. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La vida del hombre es breve, pero también es frágil. Puede ser que pases la juventud y llegues a la vejez, pero también en el momento más pleno de la vida hay muchas personas que les llega la muerte. Pero hay algo más que debemos considerar, y es que Dios es más sabio porque ha vivido más que cualquier hombre sobre la tierra. Él es sabio y nadie tiene más experiencia que Él. Entonces, haremos bien en escuchar sus consejos. La tercera lección de este salmo la encontramos en los versículos 7 al 12. Destaca la injusticia del hombre con la justicia divina y su actuar, nuestra fragilidad con su potencia. Varias lecciones. Versículos 7 y 8. Ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El salmista deja a un lado las generalizaciones en cuanto a la eternidad de Dios y la existencia humana fugaz y pasa a presentar su propia debilidad y sus pecados y los de su pueblo como la razón del desagrado de Dios. Entonces Moisés destaca que Dios conoce todos nuestros pensamientos, nada se le escape. El versículo 8 en la traducción del lenguaje actual lo leemos así: Tú conoces nuestros pecados, aún los más secretos. A Dios no le podemos mentir. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Elena de White nos invita a hacer cambios drásticos en nuestra vida. Ella dice: entonces cada alma recordará las palabras del Señor. Pusiste nuestros hierros a la luz de tu rostro. Muchos necesitan efectuar un cambio radical en la tendencia de sus pensamientos y acciones si desean agradar a Jesús. Nuestros pecados rara vez nos parecen tan terribles como lo son a la vista de Dios. Muchos han habituado a seguir una senda de pecado y sus corazones se endurecen bajo la influencia del poder de Satanás. Sus pensamientos son cautivados por la mala influencia de éste, pero estando en la fortaleza y gracia de Dios, se oponen con la voluntad a las tentaciones de Satanás. Se aclara su mente, el corazón y la conciencia, al ser influidos por el Espíritu de Dios, se hacen sensibles, y entonces el pecado aparece tal como es, excesivamente pecaminoso. Entonces es cuando realmente ven y comprenden los pecados secretos. Confiesan sus pecados a Dios, se arrepienten de ellos y se avergüenzan del pecado. Él los quita de la luz de su rostro y los pone a sus espaldas. Carta 43 del año 1892. Así que la invitación es venir a Jesús con
todas nuestras cargas, con todos nuestros pecados, con toda nuestra culpabilidad y las depositemos en las manos de Jesús. Ahora, volvamos al Salmo. La vida del hombre es breve, versículos 9 y 10. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La vida pasa con la rapidez de un suspiro. Apenas se insinúa el pensamiento cuando ya ha acabado. Así es de efímera la vida del hombre. El salmista parece estar definiendo el lapso común de la vida. Sin duda, había muchas excepciones a la regla, entre 70 y 80, pero esta vida está llena de sinsabores. Aunque la vida se prolongue hasta los 80, parece corta y volamos como si estuviéramos soñando. Estas palabras cobran significado especial cuando son pronunciadas por un hombre que contempla los días de su peregrinación desde el borde mismo de la muerte. A veces parece en vano todo lo que se hizo y hace que esta vida como que no valga la pena. Pero a menos que tengamos una relación con el Señor, con el Eterno, la vida tendrá un verdadero sentido. Leamos los versículos 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La primera expresión de este pasaje es que no podemos responder todas las cosas. Quizá no tengamos la explicación para todo, pero en el reino eterno de Dios, allí encontraremos respuestas a muchas de nuestras inquietudes. Pero también habla que si Dios se enojara con nosotros, dejaríamos de existir. Una vida que valga la pena vivir es aquella que mantiene un vínculo estrecho con el Creador eterno. Y esta sección termina con una petición. Señor, ayúdanos a reconocer la brevedad de nuestra vida y podemos ser sabios para vivirla cerca del Creador. Debemos ser conscientes que no somos eternos y que esta vida es breve y que el tiempo que tenemos debemos vivir sabiamente. Debemos emplear con prudencia el poco tiempo que tenemos para vivir. Entonces el Salmo termina con solicitudes especiales a Dios como el dador de la vida. Esto está entre los versículos 13 al 17. Y de allí tomaremos algunas lecciones. Versículo 13. Vuélvete, Jehová. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. En otras palabras, Dios, no vivas enojado por nuestro pecado. Nuestra vida es breve. Necesitamos reconciliarnos contigo para vivir bajo tu bendición. Si leemos este versículo en otra versión, en la Reina Valera del 60, especialmente la última parte, dice, y aplácate para con tus siervos. Aquí el salmista emplea el lenguaje humano. No se puede aplacar a Dios como a una persona, pero cuando Dios ve a sus hijos arrepentidos, Él también parece arrepentirse de sus designios cuando retira sus azotes y manifiesta misericordia donde solo puede esperarse castigo. Por eso la verdadera felicidad consiste en estar en paz con Dios. Versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El salmista ruega que después de una noche de tristeza y sufrimiento, Dios le conceda una mañana de gozo y paz. Reconciliarnos con Dios, tener su perdón, trae paz, alegría y gozo a nuestro corazón. Versículos 15 y 16. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Es en la obra de salvación donde se evidencia el amor, el poder y la misericordia de Dios. Esto es, la misericordia de Dios, sus intervenciones en la vida humana y sus providencias que constituyen su gloria. Esta verdad será transmitida a todos nuestros hijos.
Dios es bondad, amor y misericordia. Y entonces el salmista termina este Salmo 90 con una petición de bendición para nuestro diario vivir. Versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuando contemplamos al Señor en su hermosura y contemplamos su carácter, somos transformados. Elena de White dice: únicamente había una esperanza para la especie humana, y esta era que se pusiera nueva levadura en esa masa de elementos discordantes y corruptos, que se introdujera en la humanidad el poder de una vida nueva, que se restaurara en el mundo el conocimiento de Dios. Así que tenemos esa posibilidad de ser transformados por el poder de la gracia de Dios. En otra versión, este versículo lo podemos leer así: Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Las tareas comunes de la vida cotidiana, como también los deberes profesionales y vocacionales con los cuales nos ganamos el sustento. La repetición de esta plegaria destaca el deseo del salmista de que Dios lo ayude a realizar su obra de tal modo que pudiera recibir la bendición divina. Esta es la oración de cada día. Nuestra vida es breve, pero con la bendición de Dios será fructífera. Nuestro trabajo profesional o vocacional con los cuales nos ganamos el sustento, el salmista repite 2 veces pidiendo al Señor que lo ayude a realizar esta tarea de tal manera que podamos recibir la bendición divina. Apreciado amigo y hermano, recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si queremos vivir en plenitud, es estar cerca del Salvador, es vivir siguiendo sus pisadas, es experimentar su amor y bondad todos los días. No desperdiciéis la vida con cosas pasajeras. Ven al Dios eterno, quien es el único que puede garantizarte una vida en esta tierra llena de paz y bendición, y además de eso, te ofrece la eternidad a su lado para que vivas plenamente por siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.